falsas víctimas de la masacre de Mapiripán en el Meta le pidieron perdón al general en retiro Jaime Uzcategui. Las falsas víctimas mintieron en el proceso y el general fue acusado y condenado a 37 años de cárcel. Ante un juez de la República, María Teresa, Esther, Sara Paula y Luzmeri Pinzón López aceptaron haber mentido al asegurarle al Estado que sus hermanos fueron asesinados en la masacre de Mapiripán Meta ocurrida en junio de 1997. Con su falso testimonio, las hermanas Pinzón López lograron que el Estado las indemnizaran con una suma cercana a los 3.000 millones de pesos. Sí, yo sí le pido perdón al general porque nosotros no teníamos por qué haber hecho nada de esas cosas. Las 4 hermanas Pinzón López declararon ante la Fiscalía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las siguientes son algunas de las tantas falsedades. Después de la masacre salió de la Cristalina a buscar refugio. Pasó por la cooperativa donde vio brazos y piernas tirados en el suelo. Sírvase informar si usted tiene conocimiento que otras personas fueron asesinadas o desaparecidas en jurisdicción de la cooperativa. Muchísima gente, pero yo no sé los nombres. Más de 20 personas. En la audiencia quedó claro que las falsas víctimas no actuaron solas. ¿Será que estas 4 ciudadanas se levantaron un día de una finca de Villavicencio, que casi ninguna tiene más de 5 años de su vida? Dijeron, hoy voy a engañar a la Fiscalía General de la Nación, voy a engañar al Estado colombiano y voy a engañar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Iván Maecha, abogado de las hermanas Pinzón López, acusó al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Aquí no están llamados todos los que quieren estar llamados. Yo sí culminaría al Ministerio Público, que es decir, va a revisar y solicitarse el concurso en copias al colectivo de abogados. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. El colectivo La UNO fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas. A mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí, y yo firmo porque yo la verdad no sé mucho. ¿La engañaron? ¿Se siente engañada? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole un mal a una persona que... Por eso es que lo hizo usted al general. Que me disculpe por yo haber arrimado ese colectivo. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. Asimismo, en septiembre de 2002, fue quien le solicitó a la Fiscalía que llamara a Mariela Contreras a declarar por ser testigo presencial de la masacre. Solicito a este despacho que se llame a declarar a la señora Mariela Contreras Cruz, quien es testigo de los hechos investigados, ya que sus hijos Hugo Hernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras fueron desaparecidos en los hechos en Mapiripán, investigados por este despacho, y su esposo Gustavo Caicedo Rodríguez fue asesinado y su cadáver tirado al río Guaviare, como tantas de las víctimas de esta atroz masacre. Solicito se me informe el día y la hora fijada para la diligencia para hacerla comparecer a su despacho. Esta es la respuesta que el fiscal Leonardo Cabana Fonseca, a través de su secretario, le dio al abogado Eduardo Carreño Wilches. Sírvase hacer comparecer por su intermedio a la señora Mariela Contreras Cruz el día 17 de octubre del año en curso, a partir de las 8:30 m a esta unidad de fiscalía, con el objeto de escucharla en dicción jurada. Efectivamente, Mariela Contreras Cruz declaró ante la Fiscalía el 17 de octubre de 2002 y con falsas afirmaciones se inició el fraude procesal. Cuando llegamos al parque le echaron mano a mi esposo y dijeron, este es, y lo comenzaron a golpear y se lo llevaron, y yo lo que hice fue coger los niños y salir corriendo. Mi marido se llama Gustavo Caicedo Rodríguez. Cuando yo iba corriendo le decía a mis hijos, corran hijos, y los cogieron y se los llevaron también a los 2 hijos mayores.
los cuales tenían 15 y 16 años y se llamaban Hugo Fernando Martínez Contreras y el otro es Diego Armando Martínez Contreras. En la actualidad no sé nada de ellos, presumo que están vivos, pero no sé a dónde. Mariela Contreras y sus 4 hijos declararon el 15 de febrero de 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas fueron las falsas declaraciones de Marjorie, la hija menor. Los buscaron por todos lados y no los encontraron. Vio gente tirada en el río y a unas personas que solo tenían el cuerpo, pero no tenían ni manos ni cabezas. Su madre y hermana lloraban mucho y ella sentía mucho miedo que los fueran a matar. Cuando recuerda todo eso, siente ganas de llorar. El 14 de diciembre de 2012, a raíz de la investigación de la Fiscalía de Justicia y Paz, Mariela Contreras aceptó haber incurrido en varias falsedades y confesó que sus hijos menores fueron inducidos por el colectivo de abogados. ¿Tiene usted conocimiento de si alguna persona en particular le sugirió a sus hijos lo que debiera declarar con respecto a los hechos que hoy se investigan? Ahí hay un problema, porque mis hijos eran menores de edad. Primero, los abogados del colectivo se los llevaron para un cuarto para darles onces, que les iban a dar algo de comer y resultaron con un papel que los niños decían que habían visto un poco de carne. Eso dice en el papel, no sé cómo sería. En todo caso, es que como ellos eran menores de edad, ellos decían que no se les podía hacer firmar nada. A mí me llevaron a una notaría para que firmara unos papeles y yo firmé unas hojas, pero no las leí. Sus hijos Roosevelt Asdrúbal y Hugo Fernando Martínez no declararon, pues para la fecha militaban en el Frente 39 de las FARC. Roosevelt Asdrúbal Martínez Contreras, alias Yair. Hugo Fernando Martínez Contreras, alias Condorito. Eduardo Carreño Wilches acusó al general Uzcategui de ser el responsable de la muerte de varias falsas víctimas, Gustavo Caicedo Rodríguez, Diego y Hugo Fernando Martínez Contreras y Manuel Arévalo. Yo sí quiero, en honor a las víctimas, a los familiares de Antonio María Barrera, de José Roland Valencia, de Sinaí Blanco, de Álvaro Tobar, de Jaime Pinzón, de Edwin Morales, de Manuel Arévalo, de Gustavo Caicedo Rodríguez, de Hugo Fernando Martínez Contreras, de Diego Armando Martínez Contreras, de Manuel Arévalo. Por lo menos leer una. Porque eso es doloroso. Por lo menos una. De lo que le pasó a uno de sus familiares. Por culpa suya. Por responsabilidad suya. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a la mesa principal, a la honorable senadora Tania, que haya convocado este espacio que es muy importante. Este tipo de escenarios deben repetirse una y otra vez y a buena hora la doctora Tania ha tenido la iniciativa. Entonces, gracias Tania, que sabemos tu compromiso con nuestra causa, que la viviste en carne propia y que la sigues viviendo en la medida que muchos siguen detenidos en nuestras cárceles militares y civiles. Al doctor Plinio Apuleyo, también un saludo muy especial y como dijo la senadora Tania, pues qué mejor término que reconocerlo como un apóstol de esta causa y esta lucha. Al señor general Quiñones, al almirante Arango Bachi y a todos los que están presentes, discúlpenme que no los nombre, pero ya me he tomado un tiempo de mi presentación en el video, entonces voy a ser muy corto por respeto a las otras víctimas que también se quieren expresar el día de hoy. Eso que vieron ustedes en el video, eso es terrorismo judicial. No hay otra forma de denominarlo. Que una ONG con una fachada humanitaria presente guerrilleros activos como víctimas de una masacre paramilitar para condenar a un general inocente, eso es terrorismo judicial. Hemos hablado de un cartel de falsas víctimas, sí es cierto. Hay unos abogados que se están lucrando a costa del dolor de muchas de estas personas que en realidad sí son víctimas de la guerra en Colombia, pero no propiamente de los paramilitares. Pero es que esto se convirtió en algo sistemático y por eso el número de personas y sobre todo
militares y policías víctimas de las mentiras de estos abogados cada vez son más, y por eso tan importante que lo manifestemos en este escenario. Pero entonces, insisto yo, llevo 16 años de mi vida, casi la mitad de mi existencia, escuchando que mi papá fue responsable de la muerte de este menor de edad que los paramilitares con sevicia y crueldad asesinaron, arrojaron al río. Imagínense lo que sentí en el 2008 cuando este sujeto aparece vivo y llevaba muchos años militando en las FARC. ¿Por qué nos tienen que someter a esa tortura psicológica, Tania? Tú la padeciste muchos años también. Pero resulta que es que alias Condorito no es la única falsa víctima de Mapiripán. He logrado identificar al menos 50 falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, buena parte de ellas representadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. 50. Aquí está la resolución del Ministerio de Defensa con la que se hicieron los pagos a las falsas víctimas. Más de casi 15.000 millones de pesos que fueron depositadas en manos de los abogados que recibían el dinero y que le daban la comisión o el aporte a las víctimas. ¿Por qué no radicamos un derecho de petición en el Ministerio de Defensa a ver qué porcentaje de estos recursos se ha recuperado? De las 50 víctimas que yo tengo aquí con nombre propio, ¿cuántas han sido judicializadas por estos hechos? Esta gente tiene rabo de paja. Y aquí está el fósforo. Depende de nosotros como familia militar encender ese fósforo y que no nos sigan haciendo tanto daño y tanta persecución. De las 50 víctimas que yo he identificado, he logrado que se condenen a 7 por fraude procesal, enriquecimiento ilícito, falso testimonio y estafa agravada. Pero lo logré porque me tocó encaremarme en una ventana de Palo Quemado a exigir un poco de justicia porque llevamos 16 años mendigando. Cuando mi papá le sirvió a este país dignamente durante 30 años y lo mínimo que se merece, como todos los colombianos, es un buen trato y unas garantías plenas por parte de la justicia. ¿Que cuánta plata se ha logrado recuperar? 746 millones que regresó el colectivo de abogados cínicamente cuando se conoció este escándalo. Pero eso no es ni el 10% de lo que se robó Alirio Uribe y su séquito de abogados. Alirio, que comparte este honorable recinto como representante a la Cámara porque la plata les alcanza hasta para hacer campaña política y adquirir curules. Entonces yo le pediría a este partido que ha sido el que ha impulsado este espacio, que le digamos al doctor Alirio Uribe que tenga un poco de vergüenza y de dignidad y regrese los miles de millones de pesos que recibió. Ya condenaron a las hermanas Pinzón López. Ya condenaron a las 4 hermanas Pinzón López que también fueron representadas por el colectivo de abogados. Recojámosles, doctora Tania, esos 800 o 1.000 millones que recibieron por cuenta de ese núcleo familiar. Quitémosles esa plata porque con eso es que están financiando los nuevos falsos testigos. Eso es lo más grave y es una de las conclusiones que quiero dejar sobre la mesa. El cartel de los falsos testigos contra la fuerza pública ha sido financiada por el mismo Estado colombiano. Es que con 3.000 millones que recibió la señora que vieron en el video, ¿cuántos acueductos no se hubieran podido construir en Mapiripán? Pero más allá de eso, ¿cuántos abogados fueron pagos con ese dinero que ya tenemos identificada la ONG paralela a través de la cual manejaban estos recursos? Y ahí hay una labor investigativa por hacer. Pero si logramos quitarles esa gasolina, pues vamos a favorecer a todos nuestros militares que han sido perseguidos infamemente por estas personas. Entonces, que si es terrorismo judicial, y ya estoy próximo a acabar, ¿saben qué hizo Mariela Contreras tan pronto recibió los 3.000 millones de pesos? Le compró una camioneta al guerrillero del frente donde estaba su hijo. ¿Eso no es terrorismo judicial? ¿No les parece aberrante lo que dice esta señora, que sus hijos menores de edad llegaron a Bogotá con hambre,
el colectivo Alvear los reúne en el piso 25 del edificio de Avianca, los encierran en un cuarto apartados de su madre, con hambre les dan unas galletitas y salen con el libreto de que habían visto cabezas y carne a orillas del río Guaviare. Y hay un manuscrito donde Mariela dice, y el responsable es el general Uzcategui. Entonces que no me vengan a decir a mí que este fue un gol de la justicia, pero así hayan sido 100 o 5 los muertos, el general Uzcategui de igual manera debe pagar. Si aquí lo que hubo fue un fraude procesal y mi papá está condenado a 40 años por ese fraude. Entonces, ¿cuándo va a haber una reivindicación de la justicia? A mí no me interesa que estas personas me pidan perdón, porque con ese perdón no me sirve de nada para curar 16 años de ignominia. A mí lo que me sirve es que la justicia reconozca su falta, que el presidente Santos que conoce esta verdad, porque como ministro de Defensa certificó que mi papá no era la autoridad militar responsable de Mapiripán, y ahí está el documento para la historia. Pero repito, necesitamos soluciones. Y por eso pensaba hoy, Tania, que este grupo, siguiendo el llamado que ya nos hizo un líder de este país, nos declaremos en resistencia civil por el general Uzcategui, por Salud Hernández. Nos declaremos en resistencia civil por la memoria de Álvaro Gómez y tantos mártires de nuestra orilla que también merecen verdad, justicia y reparación. Gracias.